Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, el presidente decide no incrementar el salario mínimo. Como presidente constitucional de la República, he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso, los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Guatemala ha sido uno de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que ha tenido el menor crecimiento negativo dentro de toda la región. Solo para darles un ejemplo, a nivel latinoamericano somos el primer lugar. Crecimos o vamos a crecer menos 1.5% el Producto Interno Bruto, mientras el segundo lugar, que es Paraguay, va a terminar muy probablemente con un menos 4.1%. Pero eso no nos exime de que habrá una contracción en la economía en el año 2020. Sin embargo, se espera que la economía de Guatemala cierre con esta reducción, pero el año entrante sea un año en el que podamos establecer las bases para que podamos crecer y mejorar lo que las encuestas nos dicen que pueden ser buenas perspectivas para el próximo año. Por su parte, el ministro de Trabajo da a conocer las razones por las cuales se tomó la decisión de dejar el salario vigente para este 2020. Una de ellas es la contracción. Como consecuencia de la pandemia, el país va a terminar con un crecimiento del Producto Interno Bruto negativo, a pesar que la economía guatemalteca fue una de las más resilientes comparado con la de otros países. Había venido habiendo un crecimiento en el número de afiliaciones al ICS, sostenido, aunque siempre se iba reduciendo, pero sostenido en los últimos años. Y lamentablemente en el año 2020, con las cifras que nos envían, en sus observaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, refleja que hubo un decremento de menos 5.8% del número total de afiliados. ¿Esto cómo se traduce? En que regresamos al número de cotizantes que teníamos en el año 2016. O sea, hay la propuesta y todo lo que nos habíamos trazado como Política Nacional de Empleo en el Ministerio y dentro del Plan General de Gobierno era apoyar en la formalización, o sea, ir incrementando el número de personas que cotizaban al ICS con algunas políticas dentro de los ejes que menciona la Política Nacional de Empleo. Sin embargo, ahora el reto es doble, porque tenemos que no solo recuperar, proteger lo que sucede este año, sino que ir y continuar aumentándolo. Entonces, esas son las dos justificaciones de mayor peso a nivel de tipo macroeconómico y económico que nos hacen tomar la decisión. El mandatario indicó que mantener el mismo salario permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y recuperar el empleo. Estos datos nos evidencian una afectación de la economía nacional y una pérdida significativa de empleos formales. Entendemos que ha sido un año por demás difícil para muchas empresas y también para los trabajadores, por lo que mantener el mismo salario mínimo es un mecanismo que nos permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y proteger el empleo a través de la aplicación efectiva de la ley, para que activemos los mecanismos para que el salario mínimo se cumpla, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia al no cumplimiento. Yamatei indicó que se va a garantizar que se cumpla con el pago del salario mínimo, ya que de nada sirve que se fije si lo que se está devengando es menor a lo que está establecido en el acuerdo gubernativo. Es por ello que se tomarán las siguientes medidas. Por ello es indispensable que como Estado actuemos en cumplimiento estricto de los estándares internacionales en materia de derechos sociales y económicos y fortalecer la institucionalidad del sistema de fijación de salarios mínimos, en especial el trabajo de la Comisión del Salario y las comisiones paritarias de salarios mínimos, para lo que se establecen las siguientes medidas a partir del próximo año. La Comisión Nacional del Salario deberá analizar en el marco de su competencia la situación de implantación del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo con el objeto de recomendar las medidas que garanticen su cumplimiento efectivo por departamento, circunscripción o actividad económica, de forma conjunta o separada indistintamente. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá, primero, establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o por circunscripción económica, de acuerdo con el artículo 105 del Código de Trabajo, según corresponda a la política salarial.
Segundo, establecer en la brevedad posible un programa permanente de verificación del cumplimiento del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo en todo el territorio nacional. Tercero, fortalecerá la política de fomento y protección del derecho humano a la libertad sindical como un elemento relevante en la eficacia del sistema de fijación del salario mínimo y la adecuada representatividad de los integrantes de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. 4. Establecerá a la brevedad posible un programa de fomento de buenas prácticas laborales para aquellos empleadores o patrones que voluntariamente cumplan en forma efectiva con el pago completo y puntual de las tasas del salario mínimo fijadas en este acuerdo gubernativo y todas aquellas obligaciones patronales a las que están sujetos. Aunado a ello, se creará la Unidad Especial de Ejecución que, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, permitirá el cumplimiento del artículo 273 del Código de Trabajo. En ese sentido, el salario no agrícola queda en 2.825.10 quetzales, el salario agrícola en 2.742.37 quetzales y el salario exportador y maquila en 2.581.77 quetzales.